Buenos días, estamos con el doctor Roque Ruiz, la doctora Virginia Pérez y yo, el doctor Tumosa, para presentarles esta clase que se nominó como tumores de cabeza y cuello, pero en realidad lo que queremos hacer es presentar la especialidad, que es la cirugía de cabeza y cuello, que se desprendió de la cirugía general, así como otras, como por ejemplo la cirugía vascular, la cirugía torácica, cardiovascular, que ya son verdaderas especialidades. Esta especialidad se confunde o tiene mucha relación con otras, como la neurocirugía, la otorrinolaringología, la oftalmología, la cirugía maxilofacial, que está muy relacionada con la cirugía odontológica, y se trabaja en conjunto. Por supuesto, la neurocirugía trata el cerebro, la otorrino, nariz, garganta y oídos, la oftalmología, la cavidad orbitaria con el globo ocular. Y a nosotros nos queda muy, para tratamiento de la especialidad, la cavidad oral y las glándulas salivales. Dentro de esto es mucha la patología que existe, y el cáncer oral pasa a ser en la cabeza y el cuello una de nuestras patologías a tratar con mucha frecuencia. Empezamos mostrándole este caso, que es una mujer con un cáncer oral avanzado, que es imposible saber dónde se originó, si en el labio, en las encías, en la mucosa yugal, en la lengua, que tiene afección de todo el cuello con metástasis, que no es tratable. Pero bueno, mostramos esto para una reflexión. La boca no es examinada por los médicos generales y estas lesiones se inician tempranamente, son pequeñas y se pueden tratar fácilmente. Y la boca es fácilmente examinable. Por lo tanto, es una lástima que estas personas que luego no consultan rápidamente o no aceptan luego los tratamientos, llegan a estas instancias y tienen una muy mala calidad de vida hasta el final, con un tremendo dolor, olor en los ambientes, los familiares se alejan de estas personas, no pueden tragar, no pueden alimentarse, se dificulta la respiración, la fonación, terminan con traqueostomía, con sonda nasogástrica para alimentarse, botones gástricos también, con posibilidad de alimentación. Es una muy mala calidad de vida sin posibilidad de tratamiento. Por lo tanto, la cavidad oral merece hacer una reflexión en su revisación, en el consultorio, cuando el paciente consulta por algo en la boca. Sumado a esto, si son fumadores y alcohólicos o bebedores, que tienen mucha más posibilidad de tener estas patologías. Van a ver, le vamos a mostrar casos que parecen muy cruentos, pero en realidad se ven, la boca se ve, y lo que se produce y se realiza en ella, las grandes resecciones con necesidad de reconstruir, son fotos o cirugías muy de fácil sangrado, que pueden asustar a un alumno, pero la idea es que conozcan esto, lo vean, porque a lo mejor en el abdomen, en el tórax no se ve, y esto está a la vista, tanto para diagnóstico y tratamiento. Bueno, los dejo con el doctor Roque Ruiz. Bueno, vamos a empezar con los tumores de la cavidad oral. Primero vamos a hacer mención al labio propiamente dicho como ingreso a la cavidad oral. Esto lo hemos visto en la clase de anatomía. El labio tiene por características de ser una región realmente revestida externamente por piel, internamente por mucosa. Vimos que a través de la línea Bermellón teníamos esa transición entre la piel
y esto lo doy como algo importante debido a que, por ejemplo, los tumores vasocelulares propios de la piel circundante al orificio labial pueden avanzar sobre el bermellón. Esto es frecuente más que nada a nivel del labio superior, de la comisura. Los consideramos lógicamente por la cirugía y por la reconstrucción como tumores de labio, pero entendamos esto como ser tumores propiamente de la piel con avance hacia el labio, ¿no? Constituido en su periferia por la piel. Vamos a ver que la estirpe fundamental del tumor de labio tiene que ver mucho con la cavidad oral. Es una continuidad o el ingreso a la cavidad oral propiamente dicha. En el cáncer del labio el diagnóstico es sencillo. Esto quiere decir que está a la vista del médico. Nosotros podemos dar cuenta inicialmente de las lesiones precursoras hacia un cáncer de labio o del cáncer del labio ya instalado. La mayoría se localizan en el labio inferior. El alto porcentaje de los tumores originados en el labio son del labio inferior. Son bien diferenciados. ¿Qué quiere decir con esto? Recordemos ese concepto de anatomía patológica. En aquellos que se parecen más a las células que le dieron origen son los tumores bien diferenciados, y aquellos que van perdiendo características de sus células originales pasan a ser indiferenciados hasta la anaplasia, que es la alteración total del tejido. Lógicamente, mientras más nos acerquemos a la anaplasia, más agresivo, más metastatizante, más invasor va a ser el tumor. Por eso entender que los tumores del labio que sean bien diferenciados quiere decir que tenemos incluso, a pesar de estar a la vista, tiempo y posibilidad de tratarlo con curación del paciente. Como dijimos, el desarrollo es local y tiene escasa diseminación regional. Decir que tiene escasa diseminación regional significa agarrar el tumor a tiempo, no dejar pasar la situación, y que esto sí con el tiempo va a ser metastatizante hacia los ganglios del cuello y lógicamente a regiones aledañas, como mostraba el doctor Tumoso recién en la foto del caso anterior. Por lo tanto, cuando es descubierto en estadios tempranos y tratado en forma correcta, es excepcional que un paciente muera de un cáncer de labio. Los tumores de labio son carcinoma epidermoide. En la mayoría de los casos estamos hablando entre un 82 a un 95%, y de ellos el 70% son bien a moderadamente diferenciados, lo que decíamos recién. La incidencia es más frecuente en el sexo masculino, a raíz, dependiendo de las guías, de 2 a 1 con respecto al sexo femenino. Raza blanca tiene una predominancia, y esto es por la menor cantidad del pigmento melánico. Por eso esto se da no solamente en la raza blanca, sino aquellos individuos que están por su trabajo expuestos permanentemente a la luz solar. Y la edad de predominio de este tipo de tumores se da entre los 60 y 70 años de edad en adelante. Otros tumores menos frecuentes, pero localizados a nivel del labio, tienen que ver con las glándulas salivales menores que allí se alojan, y las estirpes, lo vamos a ver luego cuando veamos los tumores de glándulas salivales mayores, son los carcinomas cistoadenoideo, adenocarcinoma y el carcinoma mucoepidermoide. Como factores etiológicos, lo que mencionábamos recién, la exposición al sol como principal causa etiológica de origen del cáncer de labio, y el alcohol y el hábito de fumar, fundamentalmente la pipa, tienen o colaboran con la etiología de este cáncer. Con respecto al diagnóstico, entre un 85 y 95% de los cánceres de labio, como venimos hablando, se originan en el labio inferior, y miren qué lejos nos queda el labio superior con un 8%, la comisura con un 7%. Por tratarse de una lesión visible, como habíamos mencionado, el diagnóstico debe ser temprano y su curación con tratamientos adecuados se acerca al 100% de los casos. En lesiones extensas puede ser necesario estudiar la invasión local, y esto tiene que ver con el macizo facial. Esto lo vamos a ver con tomografía o con una placa de rayos, una placa panorámica, la que nos puede brindar información acerca de la infiltración ósea. Si bien el periósteo de estas estructuras óseas es un estuche bastante resistente inicialmente a la invasión, con la progresión del tumor y la invasión del periósteo ya tenemos una invasión de la cortical, de la medular, y encontramos las ramas de los pares craneales que se encuentran a nivel de los maxilares y que pueden permitir la diseminación del tumor incluso hasta la base del cráneo. El comportamiento de los carcinomas epidermoides a nivel del labio tiene fundamentalmente dos formas de presentación. La forma vegetante, que es esa forma exofítica, es la más común, un crecimiento superficial, llega a alcanzar un tamaño importante si dejamos progresar este tumor,
y ahí sí, en la progresión y el tamaño está asociada la tendencia a la metástasis de esta enfermedad, y ahí dejamos de hablar de enfermedad localizada para hablar de enfermedad avanzada. La superficie de estos tumores suele ser irregular y puede presentar áreas de ulceración debido a la necrosis, con focos de sobreinfección que le pueden dar al paciente adenopatías submentonianas y submaxilares palpables, que no quiere decir que estemos inicialmente hablando de metástasis, sino, como decimos, procesos devenidos de las infecciones de ese tumor que se ha necrosado y se ha sobreinfectado. Por eso es tan importante, y lo vamos a hablar más adelante, el estudio del ganglio a través de la ecografía para ver las características patológicas de un ganglio, y la ecografía asociada a una punción con aguja fina para dar cuenta de la característica celular del ganglio. La otra forma de presentación es la forma ulcerada. En vez de ser de crecimiento exofítico, el crecimiento es interno. Suele presentarse con ulceraciones. Es más frecuente los tumores localizados en la comisura y en el labio superior, y esto sí tiene una tendencia a la metástasis, lógicamente, por infiltrar en tejidos profundos. Estos tumores es de esperar un mayor porcentaje de diseminación ganglionar, porque, como dijimos, a medida que avanzamos en profundidad, estamos infiltrando vasos, estamos infiltrando conductos linfáticos, estamos infiltrando nervios, y estamos de esa manera diseminando la enfermedad de modo localizada, de modo ganglionar hacia los ganglios del cuello o a través de nervios y vasos hasta regiones circundantes. Bueno, acá estamos viendo una imagen de un cáncer de labio, como dijimos, en el labio inferior a predominancia. Miren cómo el 85% de los labios se origina desde la línea media del labio en busca de la comisura. Esto abarca el labio inferior y es un carcinoma epidermoide típico del bermellón. Tenemos otro caso de un carcinoma de labio también a nivel del bermellón, desde la línea media hacia lateral, como decíamos recién, de crecimiento exofítico con áreas de necrosis en su interior. Esto es factible de la sobreinfección. Lo vemos de perfil, miren el crecimiento exofítico hacia afuera. Un ejemplo de cáncer del labio superior, miren cómo avanza hacia la comisura, incluso comprometiendo parte de la comisura y extralimitándose más allá de los límites del bermellón hacia la piel de la región circundante del labio. Miren un tumor de labio avanzado, comprometiendo desde la línea media hacia ambos lados del labio, comprometiendo la comisura labial del lado derecho. Esto es un tumor realmente avanzado, con áreas de sobreinfección, úlceras y necrosis. Miren no solamente el tumor primario a nivel de, como dijimos, del labio inferior, comisura, sino avanzando hacia la piel de la región mentoniana, y una lesión satelital a su origen primario, y esto es una metástasis fistulizada de los ganglios submentonianos, que es el sitio de drenaje de este tipo de tumores. Esto es una enfermedad bastante avanzada, ahí lo vemos de perfil. Áreas de crecimiento exofítico, áreas de ulceración, zonas de sobreinfección y, como dijimos, la metástasis. Si recordamos la clase de anatomía, las metástasis ganglionares, vemos como a nivel del labio inferior tenemos la región submentoniana, ubicada entre ambos vientres anteriores del músculo digástrico. Estamos en la región suprayoidea, acá tenemos el hueso ioides. Entonces, desde el labio inferior hacia la región submentoniana, desde el labio superior y de la comisura, región submandibular, región parotidia y región cervical alta. O sea que desde el labio inferior directamente a su drenaje linfático local, ahí submentoniano, submandibular, y desde el labio superior y comisura, submandibular, parotidia y cervical alta. Lógicamente esto es la consecuencia ganglionar dependiendo de la escala ganglionar a la cual estamos asociados, y para esto teníamos este recuerdo de esta imagen y decíamos que el nivel 1A era ese nivel submentoniano ubicado entre ambos vientres anteriores de los dos digástricos, el 1B el espacio submaxilar, y el espacio 2A y 2B era el cervical alto. A toda esta región, si se quiere, media, anterior y lateral del cuello es donde inicialmente vamos a recibir las metástasis de los cánceres de labio. Con respecto al tratamiento,
Vamos a emplear una cirugía resectiva con márgenes de seguridad, hablamos de 1 centímetro desde la periferia de la lesión visible dentro de la cirugía. La radioterapia es otra opción, tanto la cirugía como la radioterapia son tratamientos apropiados siempre que hablemos de T1 y hasta T2. Hablar de T1 y T2, T3 y T4 tienen que ver con la clasificación TNM, que ya lo vamos a ver al final del PowerPoint cuando unamos todos los cánceres de labio, cavidad oral y orofaringe. Lo clasificamos dependiendo del tamaño del tumor, dependiendo de la invasión ganglionar y dependiendo de la metástasis a distancia en diferentes grados, y esto nos permite discutir en el comité de tumor el tratamiento apropiado para cada paciente. La cirugía seguida de radioterapia es otra opción, más que nada en aquellos tumores localmente avanzados. Y el manejo del cuello, hablando de las linfadenectomías asociadas a la resección del tumor primario. En este caso, los tumores de labio es controversial debido a que las metástasis son infrecuentes debido a que son tumores bien diferenciados. O sea que hablamos de metástasis ganglionar en menos del 10%. Lógicamente tenemos que dar cuenta de que estos tumores tienen que ser, como dijimos, bien diferenciados, menor a 3 centímetros aproximadamente, no deben infiltrar más allá de los 4 milímetros y no debe haber infiltración perineural. Recordemos, cuando decimos infiltración perineural, que estamos hablando de la predominancia del labio inferior y que estamos muy cercanos a los nervios submentonianos que salen por el orificio submentoniano y que por ser ramas trigeminales pueden diseminar el tumor hacia el endocráneo, lógicamente. Aquellos pacientes que presenten adenopatías palpables, como dijimos, como esto puede ser o no invasión tumoral, puede ser tranquilamente una sobreinfección del tumor, la ecografía y la punción con aguja fina nos va a aclarar siempre el panorama y nos va a hacer planificar una cirugía con linfadenectomía o sin linfadenectomia. Estamos hablando de los vaciamientos cervicales. Miren, este caso es un caso de un tumor localizado en el labio superior, desde la línea media hacia la periferia, no abarca la comisura. Esto nos permite hacer una resección en cuña y poder hacer un cierre primario de la lesión. Decimos que hasta 1/3 del labio inferior, hasta 1/4 del labio superior pueden ser resueltos con una resección en cuña y un cierre primario sin necesidad de colgajos y sin necesidad de traer tejido de otro lado. Ello se da lógicamente en aquellos tumores T1 que, como veníamos diciendo, la mayoría de los tumores son T1 y T2 con posibilidad quirúrgica. Ahí tenemos la resección del tumor. Tenemos la aproximación sin dificultad, sin alteración en el aparato orbicular del labio y generamos un cierre primario con una cicatriz prácticamente invisible con el paso del tiempo. Y para terminar con los tumores del labio, vamos a hacer referencia a modo de conclusión a la evolución de la enfermedad. Vamos a recordar 4 aspectos. Uno tiene que ver con el aspecto macroscópico del tumor primario y el patrón de crecimiento. Recuerden que lo habíamos dividido en vegetantes y ulcerados. Y el recuerdo importante de esto es que aquellos ulcerados son aquellos con capacidad más agresiva y esto dado cuenta por el nivel de metástasis. Con respecto al grado de diferenciación histológica, ese concepto que habíamos hablado de la buena diferenciación versus la anaplasia, aquellos que son bien diferenciados tienen una capacidad de metastatizar del 0 al 5%, los moderadamente diferenciados de un 4 al 8% y los pobremente diferenciados una metástasis de entre el 20 y el 60%. Con respecto al tamaño tumoral, a mayor tamaño, mayor frecuencia de metástasis, en un espectro, en un lado del espectro, los T1 con un 0 a un 4% de metástasis y el T4 desde un 50 a un 100% con capacidad metastásica. Decimos que los tumores que infiltran menos de 2 milímetros generalmente no presentan metástasis. Y el último aspecto es la localización del tumor. Aquellos tumores localizados en labio superior y comisura tienen mayor tendencia al desarrollo de la metástasis que aquellos ubicados en el labio inferior. Dejamos el labio para pasar a hablar de los tumores de la cavidad oral propiamente dicha, esa región anatómica entre el labio y el istmo de las fauces. Describíamos un techo y hacíamos referencia al paladar duro, al paladar blando. Describíamos 2 paredes laterales, un piso dado por el piso de la boca y su contenido, que es la lengua. Así que vamos a ver
las diferentes formas de manifestación de los tumores en la cavidad oral, ya sea tumores de lengua, tumores del piso de la boca, tumores del paladar. Y con respecto a los tumores de la cavidad oral, vamos a hacer referencia a que lo mismo que decíamos recién con respecto al labio, un 90 o 95% carcinomas epidermoides. Lógicamente vamos a ver otro tipo de tumores relacionados con las estructuras que están en esta región, como ser las glándulas salivales menores y aquellos tumores devenidos de las glándulas salivales. El comportamiento de los tumores de la cavidad oral se relaciona en parte con el lugar de origen. Por ejemplo, lo que decíamos recién, los labios raramente metastatizan en sus niveles iniciales a los ganglios linfáticos o invaden la mandíbula en sus estadios iniciales. En cambio, aquellos cánceres de la lengua son más propensos a la metástasis. Los cánceres del trígono retromolar y el reborde de la encía tienen mayor posibilidad de invasión a la mandíbula. Esto es importante porque no es lo mismo un cáncer de cavidad oral de labio que de lengua que de piso de boca. Con respecto a la mucosa de la cavidad oral, hay un concepto muy importante a tener en cuenta, que no es la misma característica del tejido en toda la cavidad oral. Aunque la mayor parte de la mucosa consiste en una capa gruesa con papilas bien desarrolladas y una capa de queratina superficial sobresaliente, el piso de la boca y la superficie ventral de la lengua están recubiertos por mucosa delgada, atrófica, con papilas superficiales y poca queratina superficial. Este fenómeno, asociado con el hecho de que está constantemente bañado de saliva, es posiblemente la razón para la cual la elevada incidencia de carcinoma se da a nivel del piso de la boca y la superficie ventral de la lengua. Estos son los dos lugares o los sitios donde vemos mayormente los tumores en la cavidad oral: superficie ventral de la lengua y piso de la boca. Con respecto al drenaje linfático, si bien el drenaje linfático es predominantemente siempre homolateral, si nos vamos adentrando hacia las regiones medias de la cavidad oral, tenemos un drenaje contralateral importante. Esto a tener en cuenta cuando hacemos la cirugía, en el sentido de la linfadenectomía, no siempre va a ser homolateral, sino en aquellos tumores que abarquen la línea media, el vaciamiento va a ser bilateral. Las porciones anteriores de la cavidad oral drenan en los ganglios submentonianos y submandibulares, como habíamos visto recién en el labio, y con posterioridad avanzan hacia la cadena yugular superior y media. Las regiones más posteriores de la cavidad oral drenan directamente en los ganglios yugulares superiores, en nivel 2, 2A y 2B, como habíamos visto recién. Un concepto muy importante con respecto al drenaje linfático es que desde el inicio de la cavidad oral en los labios decimos que cuando iniciamos la cavidad oral tenemos menos posibilidad de metástasis ganglionaria. A medida que nos vamos alejando del labio, piso de boca, lengua, hasta la hipofaringe, a medida que nos alejamos del labio tenemos cada vez mayor posibilidad de drenaje linfático, de metástasis linfática. Es por esto que la hipofaringe, la lengua, el piso de boca tienen mucho más metástasis linfática que el labio. Con respecto a la epidemiología de los tumores de la cavidad oral, decíamos que el carcinoma epidermoide representa la mayoría de estos tumores, un 90 o 95%. La incidencia es más frecuente en el sexo masculino a razón de un 2 a 1 con respecto al sexo femenino. Los factores etiológicos del hábito de fumar es el factor riesgo más importante. El consumo de alcohol genera una sinergia importante con el hábito de fumar. Tenemos una alta penetrancia y asociación con el virus del papiloma humano, el tipo 16. De hecho, es tan importante el virus del papiloma humano que incluso la clasificación TNM va a variar si nos da positivo para virus del papiloma humano 16 o si nos da negativo. La mala higiene oral y dental ha sido asociada con la posibilidad del sinergismo para este tipo de tumores. Líquen plano y fibrosis submucosa, que ya lo vamos a ver como lesiones precursoras para este tipo de cáncer. Y lo que decía recién, los cánceres de cavidad oral y orofaringe que contienen el ADN del virus del papiloma humano, y a esto lo hacemos referencia como P16 positivo, pueden tener un mejor pronóstico que los que no tienen el virus del papiloma humano. Con respecto a las lesiones precursoras del carcinoma epidermoide en la cavidad oral, reconocemos la leucoplasia, ese foco blanco de lesión, el tabaquismo, el traumatismo crónico, las mordeduras constantes o las prótesis dentales malas adaptadas pueden favorecer este tipo de lesiones precursoras. No quiere decir que toda lesión leucoplásica que tengamos en la cavidad oral va a formar un cáncer, sino que es un tipo inicial de alteración del tejido.
Las que afectan el piso de la boca, superficie ventral de la lengua, mucosa del labio, surco gingivo-bucal, muestran mayor índice de transformación maligna. Pero, insisto, la incidencia de transformación maligna es baja. En caso de duda, siempre que tengamos una leucoplasia, vamos a biopsiar la lesión para dar cuenta de que tenemos histológicamente en ese sitio. La eritroplasia es el foco rojo, la lesión roja implantada en la cavidad oral. Tiene una relación mucho más íntima con la displasia y el carcinoma que la leucoplasia que hablábamos recién. Todas las áreas de eritroplasia que no pueden ser caracterizadas por otra enfermedad tienen que ser biopsiadas por la posibilidad de que esto sea un carcinoma. La fibrosis oral submucosa es otro tipo de lesión precursora. Esto se caracteriza por una atrofia de la mucosa de aspecto pálido y semejante a un cuero. Por último, el líquen plano como lesión previa asociada al carcinoma es una leucoplasia de aspecto reticular. Y acá esto que tenemos ahí es una leucoplasia, es un foco blanco que nos tiene que llamar la atención al control y a la biopsia ante la mínima duda. Esto es una eritroplasia, vemos el color o el foco de color rojo, también está ubicado sobre el paladar y esto puede ser un carcinoma, o sea que cada vez que veamos una lesión de este tipo, dijimos, tiene mucha más asociación con el carcinoma la eritroplasia que la leucoplasia. Podemos encontrar también combinación de ambas formas, de color blanco y de color rojo, es la famosa eritroleucoplasia. Y este es el ejemplo del líquen plano. Es una estructura reticular sobre la mucosa de color de este aspecto blanquecino, que también forma parte de las lesiones precursoras del cáncer de cavidad oral. Lo mismo que el labio, dijimos que esto se puede presentar de diferentes formas. Podemos hablar de tumores exofíticos superficiales, aquellas lesiones superficiales diseminadas que pueden alcanzar un tamaño importante sin infiltración profunda. La superficie suele ser irregular, puede presentar áreas de ulceración y tiene una conducta menos agresiva, si se quiere, con menos posibilidad de metástasis. En cambio, aquellos tumores infiltrativos o ulcerativos suelen presentarse con ulceración, protrusión o induración circundante sobresaliente que sugiere infiltración. Muchas veces en el examen directo a la visión no vemos una lesión característica, que sí nos damos cuenta cuando palpamos la lesión. Por eso la palpación de la cavidad oral es muy importante, porque podemos palpar aquellas lesiones infiltrativas que ni siquiera todavía se comportan con una úlcera, pero infiltran en profundidad y la palpación va a ser lo único que nos va a dar cuenta de que el tumor está creciendo, que no lo vemos, pero que sí lo podemos percibir hacia el tacto. La evaluación del paciente, lo que hablábamos recién, cómo presenta el paciente a la consulta, es muy común que sea a través de una úlcera que no cicatriza. El paciente inicialmente da cuenta de una lesión en la cavidad oral que le genera dolor, que le genera halitosis, que le dificulta la deglución, que puede incluso hasta generar letrismo, que es la incapacidad de poder abrir la boca por afectación de los músculos profundos de la masticación, disartria, paciente que no puede hablar naturalmente y que los familiares se dan cuenta de que algo le está pasando. Esto ya nos habla de una enfermedad de evolución importante con compromiso de tejidos profundos. Es muy frecuente incluso también que la presentación inicial sea con un ganglio metastásico, como dijimos, a medida que nos acercamos a la lengua, al piso de la boca, la metástasis es cada vez más frecuente. A medida que nos vamos más hacia la base de implantación de la lengua, la orofaringe, la hipofaringe, la metástasis cada vez es más frecuente y el paciente puede venir a la consulta no por una lesión en la cavidad oral, sino por la palpación de una estructura tumoral a nivel del cuello. La palpación, como dijimos, es tan importante en la cavidad oral que incluso a veces hasta para poder hacer una buena semiología del tumor, cuando vamos a biopsiar estas lesiones de cavidad oral, el momento de la cirugía con anestesia general para darnos cuenta del tumor, la palpación bajo anestesia general es re importante. Hay que intentar determinar, ya sea por la semiología, ya sea por el diagnóstico con imágenes, la proximidad hacia la mandíbula, la infiltración de los nervios como el mentoniano que habíamos hablado hacia el principio del PowerPoint. Los estudios por imágenes, la tomografía, muy importante en este tipo de tumores.
La tomografía debe incluir macizo facial, cuello y tórax para poder estratificar al paciente, para poder ver los ganglios cervicales y para poder ver la metástasis a nivel del pulmón. La resonancia es el estudio ideal para la caracterización de las partes blandas, para la infiltración de los tejidos blandos que tiene la cavidad oral y el cuello. A esto lo debemos completar con un buen estudio y un buen análisis otorrinolaringológico completo. Las videoendoscopías nasal, laringia, el aporte que nos puede hacer gastroenterología con respecto a la invasión de la vía digestiva alta o en el caso de la vía aérea a través de la broncofibroscopía. El examen bajo anestesia general, como decíamos recién, aprovechamos la anestesia general para la biopsia y usamos la palpación en la anestesia general para darnos cuenta de la extensión tumoral. Estamos viendo una fibroscopía. Miren, estando la visión desde la nariz, cómo tenemos una estructura ahí que sobresale sobre la base de la lengua. Esto es epiglotis. Vemos ambos aritenoides con una movilidad normal, el cierre de la glotis sin ningún problema, ninguna alteración a nivel faringea de los senos piriformes. Ingresamos desde la cavidad oral. Vemos cómo la lengua tiene una asimetría del lado izquierdo con respecto al lado derecho. Nos damos cuenta que la movilidad no es la normal. Algo está sujetando la lengua ahí abajo en la base izquierda de la lengua. Progresamos el fibroscopio y nos damos cuenta de que hay algo que sobresale del lado izquierdo en la base de la lengua que no lo tenemos del lado derecho. Esto lo completamos con un estudio por imágenes, por ejemplo la tomografía, y vemos una tumoración bastante importante. Miren cómo compromete prácticamente toda la lengua, que no lo veíamos como algo característico en la fibroscopía, era, si se quiere, una lesión sobresaliente mínima, pero cuando hacemos un estudio en profundidad nos damos cuenta de la importancia. Miren, incluso acá vemos la tumoración y vemos incluso los ganglios infiltrados en la cadena ganglionar cervical alta del lado izquierdo, con esa hipodensidad típica de la necrosis de estos ganglios. Seguimos viendo el tumor. Miren como lo que recién veíamos en la fibroscopía, cómo va hacia atrás y disminuye la luz de la orofaringe, y en la cadena ganglionar cervical superior estamos en el nivel 2 con la hipodensidad típica de la necrosis de estos ganglios cuando avanzan en el tiempo. También nos sirven estas imágenes para ver el grado de infiltración, si hay o no, del periósteo de la mandíbula, que nos va a permitir dar cuenta del tratamiento futuro que vamos a emplear en este. Otro caso, esta es otra fibroscopía, estamos entrando por nariz y vemos en la base de la lengua una lesión exofítica que no es normal, de aspecto sanguinolenta. Miren, esto es un tumor de la base de la lengua que está en íntima relación con la epiglotis. Estamos a nivel de la valícula, de esa transición entre la lengua y la laringe. Esto es un tumor moderadamente avanzado, si se quiere, porque ya no estamos solamente en la lengua, sino que estamos comprometiendo la región supraglótica de la vía respiratoria. En la clase de anatomía hablamos de este tipo de situación anatómica donde pasamos de un tumor desde la lengua en la cavidad oral orofaringe hacia el compromiso de la porque la cirugía no es lo mismo en un tumor localizado íntimamente en la lengua que ya avance hacia la vía respiratoria. Vemos en la tomografía cómo se ve la protrusión de esa lesión que veíamos por fibroscopía hacia la vía oral. Lo tenemos acá un poco más característico, y en el mismo paciente miren cómo tenemos las cadenas ganglionares importantes también con esa hipodensidad de necrosis del conglomerado ganglionar sobre el lado homolateral, como dijimos hace un rato, hacia donde se daba la lesión. Este es otro caso, miren un tumor del piso de la boca. Como vemos la característica infiltrativa, esta no es exofítica como habíamos visto recién. Miren cómo tracciona la cara ventral de la lengua, imposibilitando el movimiento del paciente. Y miren allá, a nivel del trígono retromolar, pilar anterior del velo, una leucoplasia, que también nos hace pensar en que este paciente hay que estudiar esta lesión. Contrastamos la fibroscopía, el examen de la cavidad oral de este paciente con una resonancia y vemos en el piso de la boca la lesión por resonancia, en un corte axial, en un corte sagital. Este paciente fue estudiado con un PET scan, otro tipo de estudios para este tipo de lesiones. Se pide
ante situaciones determinadas, no es rutinario, pero vemos cómo se pinta como lesión positiva la misma lesión que estábamos viendo recién en la resonancia y en la fibroscopía. Lo tenemos ahí, lo tenemos acá, y como tenemos también un ganglio patológico ubicado en el lugar de la cadena submentoniana homolateral, ¿no? Lesión del lado izquierdo, ganglio del lado izquierdo, y recordemos la fibroscopía recién en el piso de la boca más cercano hacia el lado izquierdo. Con respecto a la estadificación de este tipo de tumores de labio, cavidad oral y orofaringe, usamos la clasificación TNM, como dijimos recién: T de tumor, N de nodo, de ganglio, y M de metástasis. Hablamos de carcinoma in situ para aquellos carcinomas que están contenidos dentro del epitelio, cuando nos encontramos aquella leucoplasia que biopsiamos y nos informa que no hay una invasión en profundidad, sino que el tumor está contenido, o la lesión, mejor dicho, está contenida dentro del epitelio. A eso se denomina carcinoma in situ. El cáncer, cuando lo clasificamos como T1, es aquel cáncer que mide menos de 2 centímetros. Un T2 es el que mide entre 2 y 4 centímetros. Un T3 es el que mide más de 4 centímetros. Y cuando empezamos a hablar de la infiltración ganglionar, hacemos referencia al N1, cuando se ha propagado hacia un ganglio linfático homolateral con respecto al sitio de la lesión primaria. Y ese ganglio no mide más de 3 centímetros. Con respecto a los T4, hacemos referencia a tumores de tipo T4 cuando ya son avanzados hacia estructuras adyacentes importantes, como habíamos dicho recién, hacia la vía aérea, por ejemplo, en la epiglotis. Y N2, N3 ya hace referencia al tamaño de los conglomerados ganglionares. Cuando nos escapamos más allá de los 3 centímetros y empezamos a hablar entre 3 y 6 centímetros es un N2, más de 6 centímetros es un N3, por ejemplo. Esto, N1, N2, N3, tiene que ver con el tamaño ganglionar, con ser uni o bilateral, y el tamaño del tumor de T1 a T4 tiene que ver, como dijimos a modo de resumen, cuando hablamos de tumores menores a 2, entre 2 y 4 y mayores de 4, y la importancia de la invasión local, ya sea del hueso, ya sea de la vía aérea superior, donde pasamos a hablar, por más que tengamos un tamaño pequeño, a una invasión de estructuras vitales como la vía aérea superior. Con respecto al tratamiento de estos tumores, podemos hablar del tratamiento quirúrgico, del tratamiento con radioterapia, de la combinación de cirugía con radioterapia, la combinación de quimioterapia, radioterapia y cirugía, o aquellas terapias paliativas donde no podemos instaurar un tratamiento o donde realmente hemos llegado tarde a la lesión y tratamos de darle confort al paciente. Todo esto va a ser fruto de la discusión interdisciplinaria en el comité de tumores. Todos los médicos que tratan al paciente, todos los fonoaudiólogos, nutricionistas, clínica médica, otorrinolaringología, maxilofacial, cirugía de cabeza y cuello, oncología, todo el servicio que ve al paciente, porque son pacientes realmente interdisciplinarios, de manejo interdisciplinario, junto al paciente y junto a la familia, vamos a tomar una decisión en base a cuál es el mejor tratamiento para nuestro paciente. Vamos a ver cada sitio en particular de la cavidad oral. El carcinoma epidermoide de la mucosa bucal clásicamente surge en la comisura o en el plano oclusal de los dientes. Pueden infiltrar en profundidad el músculo bucinador, provocando trismo. Cualquier infiltración de los músculos profundos de la masticación va a generar esa imposibilidad de apertura bucal. Característica del paciente: cuando le pedimos que por favor abra la boca para poder examinarlo, el paciente no puede abrir la boca, le cuesta, tiene dificultad. Eso nos tiene que hacer pensar ya de la invasión en profundidad de este tipo de tumores. La invasión al hueso maxilar o a la mandíbula, o la extensión hacia la fosa pterigo-maxilar, también son típicas de estos tumores, y aparece metástasis en ganglios regionales en el 50% de los casos. El carcinoma epidermoide de la encía y cresta alveolar generalmente nacen en la cresta inferior y en las áreas molares y retromolares. Constituyen el 10% de todas las neoplasias de la cavidad oral. Suelen ser bien diferenciados, exofíticos y de... Con respecto a la ubicación a nivel del paladar, lo vemos en hombres de edad avanzada,
No son tan comunes los carcinomas epidermoides de esta región como sí son los de glándulas salivales menores. Ya vamos a ver un caso. Suelen ser bien diferenciados y asociados con la leucoplasia. Pueden infiltrar lógicamente el hueso subyacente. Estamos hablando del piso de las fosas nasales, del piso de los senos maxilares. O sea que tenemos la posibilidad de infiltración hacia las regiones superiores a la cavidad oral. Por eso son tan importantes las tomografías en este tipo de lesiones. Miren a este paciente con presentación a la consulta, con una tumoración lateral del cuello a nivel izquierdo. El examen de la cavidad oral es súper. Miren, cuando le pedimos al paciente que nos abra la boca, cómo vemos esa eritroleucoplasia. No vemos una lesión exofítica, no vemos un tumor en tamaño importante, sino que vemos ese cambio de coloración sobre el paladar óseo con invasión a las estructuras del paladar blando, y es un típico carcinoma epidermoide de paladar. Otro ejemplo acá lo vemos por fibroscopía. Miren cómo el avance de la lesión desde el trígono retromolar, región de inicio de la orofaringe, porque estamos sobre el pilar anterior del velo, hacia el compromiso de las partes blandas del paladar blando. Vemos como si fuese una leucoplasia característica. Este es el mismo paciente, nada más que mayor aumento con la óptica, y miren la diferencia en el límite entre la mucosa normal y la mucosa patológica. Con respecto a la lengua, vamos a detenernos en lengua por la cantidad de casos y por los diferentes tipos de técnicas quirúrgicas que podemos emplear en nuestro paciente. El tumor de la porción anterior de la lengua es el más común de la cavidad oral, y las lesiones suelen surgir de los bordes laterales y la superficie ventral. Al principio, cuando hablábamos de la etiología, decíamos el cigarrillo, el alcohol, pero el estado de las piezas dentarias o las prótesis dentales mal adaptadas, si bien no están demostradas fehacientemente, vemos una asociación importante con este tipo de lesiones. Si lógicamente lo detectamos en sus inicios, el tratamiento tiene buen pronóstico, y una vez que se extiende la musculatura subyacente, el cáncer se disemina con rapidez hacia el piso de la boca. En las porciones posteriores de la lengua vamos hacia el epilotis, como lo veíamos en las imágenes anteriores. Tiene una incidencia mayor de metástasis, ya estamos en la lengua, nos alejamos del labio y empiezan las metástasis a ser cada vez más importantes. Vemos en este caso una lesión en la cara lateral de la lengua, del lado izquierdo. Vemos que estas cirugías, más allá de la resección del tumor primario, van asociadas a linfadenectomía. Este es el momento inicial de la cirugía, donde se ha completado la linfadenectomía homolateral del lado izquierdo de la resección del tumor primario, una hemiglosectomía, y la aplicatura de la lengua, formando con la misma porción derecha de la lengua, se plica hacia el lado contralateral, se sutura la lengua sobre su propia base lingual y queda constituido el cierre primario de la lesión. Otro tumor sobre la cara ventral de la lengua, miren la retracción que genera sobre la lengua. Este paciente se presenta con disartria, no puede hablar como habitualmente lo hacía, y vemos que es un tumor que no es exofítico, sino que es ulcerativo. La reconstrucción de la lengua va asociada a un colgajo de piel. Esto es un colgajo submental, irrigado por una rama submental de la arteria facial. Acá marcamos la arteria facial y la posibilidad de su irrigación para poder disecarlo en la cirugía y poder llevar el colgajo pedicular. Ahí vemos la resección del colgajo pediculado. Este paciente previamente tuvo un vaciamiento homolateral, en el caso anterior, y ahí vemos en el postoperatorio inmediato cómo la reconstrucción de la lengua se hace con ese colgajo submental. Vemos el postoperatorio ya un poco más alejado, cómo el colgajo forma parte de la lengua y le devolvemos movilidad. Miren cómo el paciente puede protruir la lengua hacia afuera de la cavidad oral, cuestión que antes no lo podía realizar por la retracción debida al tumor. Otro caso, insisto en el vaciamiento inicialmente, la linfadenectomía o bilateral dependiendo del caso, la resección de la hemiglosectomía de la reconstrucción, en este caso lo hacemos con un colgajo musculocutáneo de trapecio lateral, descrito por el doctor Francisco de Mergazo en nuestra ciudad. Ya lo habíamos hablado esto en la clase de anatomía.
La importancia de este colgajo que nos permite, miren la volatilidad que tiene el colgajo, que nace de la piel del hombro. Estamos ahí en la unión entre la clavícula y el omóplato, y cómo podemos a través de su pedículo llevarlo para reconstruir vastas regiones de cabeza y cuello. En este caso lo usamos para la reconstrucción de la lengua. Ahí tenemos el colgajo, volviendo a darle la capacidad y el volumen a la lengua para devolverle articulación a la palabra, deglución y fonación para nuestra paciente. El postoperatorio alejado, vemos cómo el colgajo ya forma parte de la lengua y miren la volatilidad, el movimiento de la lengua. Lógicamente lo que vemos es una sonda nasogástrica. Estos pacientes en la cirugía inmediata se asocia a la traqueostomía para asegurarnos la respiración, una vía aérea permeable y la alimentación por sonda nasogástrica, hasta que en el postoperatorio, con el trabajo de fonoaudiología, pueda volver a la deglución habitual de la paciente. Mientras tanto, la alimentación es por vía enteral, pero por sonda. Otro caso, miren la fibroscopía, una lesión a nivel de la lengua, sobrelevada en su cara dorsal. Miramos hacia atrás, no tiene continuidad con la vía respiratoria. Este paciente había tenido ya una cirugía previa, una laringectomía parcial horizontal de Alonso por un cáncer supraglótico. Ahora nuestro paciente reanuda con otro tipo de lesión sobre la lengua. Ahí la vemos. Nos llama la atención las características de sobrelevación, la ulceración central. La cirugía consiste en una resección local de la lengua y un colgajo nasogeniano que nos va a permitir poder subsanar el defecto, darle articulación, movilidad a la lengua. Miren el colgajo nasogeniano como a nivel local nos permite llegar hacia la lengua. Este tipo de colgajo va a necesitar de una segunda intervención, porque este colgajo está nutrido por la arteria facial a este nivel. Lo vamos a suturar a la lengua y lo vamos a desprender desde su base de implantación. Ahí vemos cómo el colgajo se introduce por un orificio a nivel del carrillo, lo suturamos a la lengua y, como dijimos, en una segunda intervención se desprende. Ya cuando el colgajo forma parte, ya se irriga y ya queda totalmente adherido a la lengua, se desprende de su origen inicial. Con respecto al piso de la boca, decimos que es el segundo sitio en frecuencia. Las lesiones se originan por lo general en la porción anterior del piso de la boca, justo por fuera de la línea media. Originalmente son lesiones exofíticas, superficiales, relacionadas con leucoplasias, pero una vez que se extiende en profundidad, los tejidos submucosos laxos de los espacios submentonianos y submandibulares facilitan la extensión. No hay un hueso que impida que este tumor siga expandiéndose. Infiltran la lengua y se progresa a continuación los tejidos blandos del cuello. La incidencia de metástasis ganglionares regionales es alta, llegamos hasta un 70% de posibilidad de metástasis. Y acá lo vemos. Esto, lógicamente, tenemos que hacer una buena semiología, un buen examen de la cavidad oral, levantar la lengua, palpar el piso de la boca. Y miren, en este caso la resección es amplia, incluye un segmento de la mandíbula. Vemos cómo tenemos que lateralizar la lengua hacia un lado para poder resecar parte de la lengua, parte del piso de la boca. Va asociado a un vaciamiento homolateral. Miren cómo desplazamos hacia el costado derecho las estructuras de las partes blandas, cómo tenemos la incisión media acá a nivel de la mandíbula. Y cómo vemos la resección ósea a este nivel que se va junto con la pieza. El piso de la boca, por infiltración e invasión de la mandíbula, incluye no solamente los tejidos blandos del piso, sino parte del hueso. Ahí tenemos una foto de la pieza. Ahí tenemos una foto del vaciamiento ganglionar homolateral. De esta forma la mandamos a anatomía patológica, en lo que denominamos el estaqueado de los ganglios, para que anatomía patológica vea y sepa cuáles son los niveles ganglionares del vaciamiento. Y en la reconstrucción en el postoperatorio alejado, como dijimos, estos pacientes tienen traqueostomías que luego, cuando el paciente respira habitualmente y nos damos cuenta de que la vía aérea es segura, la traqueostomía se cierra. Miren la reconstrucción de las partes blandas de la mandíbula, que vimos que había sido seccionada, como con el paso del tiempo prácticamente se torna invisible, y
habíamos visto la situación en la cirugía recién, una cirugía realmente impresionante en el sentido de que tenemos que resecar la mandíbula, abrir los tejidos, como con la reconstrucción de los tejidos el paciente vuelve prácticamente a la normalidad, no tenemos ningún defecto ni estético ni funcional. Esto es importante decirlo porque si bien la cirugía de cabeza y cuello, como decía el doctor Tumosa al inicio, es realmente impresionable a veces la situación quirúrgica con la reconstrucción y la rehabilitación del paciente, el paciente vuelve a la normalidad desde el punto de vista estético y funcional. Esto es muy importante. Otro caso, vaciamiento homolateral. Tenemos la incisión de las partes blandas a nivel del medio de la región mentoniana. Vemos cómo el tumor está en el piso de la boca. Entonces la resección es tanto de partes blandas como una resección parcial de la mandíbula. Ahí tenemos la pieza que va hacia anatomía patológica con la infiltración tumoral. Y la reconstrucción con el mismo colgajo que mostrábamos recién, un colgajo nasogeniano que ingresa, ahí lo vemos, por un orificio a nivel de la pared lateral de la cavidad oral y lo suturamos al y a la cara ventral de la lengua. De esta forma ahí tenemos la sutura primaria de la apertura mandibular y ahí tenemos la sutura primaria del colgajo nasogeniano que nos sirve para la reconstrucción. Esto es, dijimos, un primer tiempo de la cirugía y vemos el drenaje de la linfadenectomía y vemos la sonda nasogástrica para la alimentación inicial de este paciente. Ahí tenemos la sutura, cómo queda con una sutura intradérmica prácticamente imperceptible, la lesión a nivel de donde tomamos muestra de tejido para reconstruir el piso de la boca y la región mentoniana y labial inferior como ha sido sutura, donde no nos da cuenta a futuro de que hubo una lesión, ¿no? La reconstrucción pasa a ser a futuro estética. Ahí tenemos otro caso, el vaciamiento, la linfadenectomía lateral, lo que les decía, el estaqueado y cómo mandamos a anatomía patológica, la marcación de los niveles. Ahí tenemos la lesión en el piso de la boca, del lado izquierdo. Ahí tenemos la pieza quirúrgica similar a los anteriores y la reconstrucción similar a los casos anteriores. Nasogeniano. Como decíamos, el defecto inicial es cerrado con una sutura intradérmica estética. El piso de la boca reconstruido junto a la cara ventral de la lengua con este colgajo nasogeniano y el cierre primario de la sutura a nivel mandibular. Bueno, hasta ahora hablamos del carcinoma epidermoide como un 95%, 90% de los cánceres de cavidad oral. Nos queda el resto y el resto incluye los tumores de las glándulas salivales menores. Es la segunda enfermedad maligna más común de la cavidad oral. Las glándulas salivales menores están ubicadas a nivel de toda la mucosa de la cavidad oral y los tumores se dan fundamentalmente a nivel del paladar, labio, mucosa bucal y lengua. El de los tumores benignos, el de mayor frecuencia es el adenoma pleomorfo, constituye el 50% de todos los tumores de las glándulas salivales de la cavidad oral. Se presenta como una masa indolora, firme, lobulada. El paciente puede vivir meses, años con la tumoración. El siguiente tumor es el carcinoma adenoide quístico. Este ya no es un tumor benigno, sino que es un tumor realmente maligno. Constituye el 42% de los tumores de las glándulas salivales menores. Presenta un crecimiento agresivo, invasor, más allá del tratamiento primario, es factible de las recidivas y de las metástasis a distancia, por eso lo convierte en un tumor realmente agresivo. El carcinoma mucoepidermoide es otra estirpe histológica que constituye el 10%, es un cáncer maligno y se comporta de modo agresivo con un elevado índice de recidiva y tendencia a la metástasis. O sea que tanto el adenoide quístico como el mucoepidermoide son realmente agresivos. Adenocarcinoma y tumor de células acinares son raros, pero también se encuentran dentro de los tumores menores. Bien, en este caso que lo habíamos visto en los tumores de glándulas salivales menores, lo habíamos mostrado en la clase de anatomía. Miren cómo la tumoración lo ocluye prácticamente el paciente, todo el ingreso al orofaringe, desencadenándole alteraciones en la deglución, desencadenando alteraciones en la respiración, roncopatía. Llevaba
Acá vemos la imagen del postoperatorio inmediato, donde se ha resecado la lesión tumoral. Este era un adenoma pleomorfo que llevaba años el paciente con la lesión. Miren, se ve incluso la sutura todavía ahí a nivel de las estructuras izquierdas de los pilares, el pilar anterior del velo del paladar. Ahí se notan mejor los puntos de la... El postoperatorio alejado, ya sin puntos, un paciente que vuelve a deglutir sin problemas, un paciente que vuelve a respirar, que deja de tener la broncopatía asociada a la tumoración. A modo de conclusión, para terminar, los tumores de la cavidad oral, decimos que la anamnesis y el examen físico completo son esenciales en la evaluación del paciente con cáncer de cavidad oral. Los hábitos de tabaquismo y alcoholismo de estos pacientes lo colocan en situación de riesgo importante y de manejo interdisciplinario. No solamente hablamos del tumor inicial en la cavidad oral, sino que estos pacientes suelen tener asociados neumopatías crónicas, cardiopatías, vasculopatía periférica, hepatopatía, por lo que necesitamos de una evaluación clínica general del paciente, el aporte de neumonología, de cardiología, de cirugía vascular. Porque todos estos problemas hay que tratarlos previo en lo posible al tratamiento quirúrgico de nuestro paciente, dada la influencia en la modalidad terapéutica y en el pronóstico de nuestro paciente. Es probable que el ingesto oral y el alcoholismo produzcan desnutrición en nuestro paciente, para lo cual el soporte nutricional es parte fundamental del esquema terapéutico. Si podemos iniciar una suplementación nutricional previo a la cirugía, es muy importante para que nuestro paciente llegue mejor preparado al tratamiento quirúrgico. Una evaluación psicológica es fundamental para el manejo global de estos pacientes, ya sea por las adicciones y ya sea por lo que va a sobrevenir en el tratamiento. Estos son tratamientos realmente importantes para el paciente, son cirugías mayores y son tratamientos oncológicos importantes que el paciente tiene que tener un soporte psicológico que le permita poder sobrellevar él y su familia toda la terapéutica. Y la asistencia fonoaudiológica, como dijimos también, para fonación, deglución, es de vital importancia para nuestro paciente.